contigo. Recibí esto. Dios ministró algo de lo que te voy a dar. El Señor puso algo más acá para ustedes. Y Dios lo ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes como iglesia. Hay un pastor muy querido que se llama Ernesto Alemán, y él estuvo compartiendo esa palabra y de verdad que fue para mí algo que recibí de Dios para la iglesia. Entonces esta mañana estaba llorando con Dios y el Espíritu Santo puso algunas cosas que sé que las necesitamos. Entonces abran su corazón, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestra vida. El título de esta predicación es Ríos de agua viva, ¿okay? Ya vamos a desglosarlo mejor. Yo sé que ustedes conocen la cita, la han leído muchas veces. Eso es Juan 7:37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Amén. O sea, aquí Jesús aún no había muerto y resucitado, por lo tanto el Espíritu Santo no estaba disponible para todos, para que todos lo tuvieran dentro. Eso es un milagro del nuevo nacimiento, ¿no? del nuevo pacto, de lo que estamos viviendo ahora. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo, dile: Espíritu Santo, quiero que siembres en mí esa palabra revelada que me transforma. Soy buena tierra, Señor. Estoy dispuesto y disponible para ti. Quiero que hables a mi corazón. Quiero que tu semilla, Señor, germine, crezca hoy, florezca y lleve mucho fruto. Que tu palabra, Señor, me transforme. Que tu palabra me llene, me rete a crecer, me produzca esa fe y esa hambre por ti, Señor, aún mayor. Hoy necesito de ti, quiero más de ti, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces Jesús está en el último día de la fiesta que se celebraba en aquel momento, que era la fiesta de los tabernáculos. Jesús se pone de pie en medio de todos, levanta su voz y dice estas palabras: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y añade: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo por el Espíritu, que luego ya vendría el Espíritu Santo. Después de que Cristo resucitara de los muertos, sabemos que el Espíritu Santo está disponible para todos nosotros. Pero él dice: el que tenga sed, venga. Es a Jesús. Y luego dice y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, porque la forma de creer en Jesús correcta es como dice la Escritura. O sea, no es a tu manera, es como dice la Escritura. No es como la gente en sus teorías o sus filosofías o sus corrientes doctrinarias dicen que se puede de mil maneras. No, la forma correcta de creer en Jesús es a través de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña al Hijo de Dios. La Biblia es Jesús. Él es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios. Él creó todas las cosas, el verbo se hizo carne y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Habitó entre nosotros, dice la palabra del Señor. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es Juan capítulo 1. Yo tengo a Cristo en mi corazón, es el verbo. Verbo es palabra, es la acción de Dios, es la palabra ejecutada por Dios, es Jesús. Por eso, si yo quiero conocer a Jesús, necesito su palabra. El que cree en mí, dijo él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien, algo que quiero resaltar antes de entrar un poco más en el tema, es que dice él: venga a mí y beba. Y lo relaciona directamente con la fe, crea, como dice la Escritura. Por lo tanto, la forma de beber de esta agua es con fe, es creyendo. El que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es la fuente, y si tú vas a Él, tienes que ir con un corazón dispuesto y debes creer que Él es Dios. Yo te pregunto, ¿tú viniste a congregarte esta mañana porque sabes que hay un grupo de alabanza bonito? No. Tocan bonito, sí, son muy lindos todos, pero ¿cierto que no? ¿Tú viniste que porque el pastor es muy bonito, muy pintoso?
es muy bonito y todo, pero no viniste por eso. Tú no viniste por eso, tú viniste que porque la gente del staff es amable. De pronto si viniste por primera vez estás mirando, ¿qué es? Vamos a curiosear, pero no. La razón por la cual tú viniste a este lugar es porque Dios está en este lugar. Él es la razón. Por Él hacemos todo lo que hacemos. Por Él nos movemos, por Él vivimos, dice el versículo. Nada de lo que hay en este mundo tiene sentido si Dios no está en eso. La única razón para que algo tenga vida y sentido es porque Dios está ahí. Es que ni siquiera el cielo sería el cielo si Dios no estuviera ahí. Dime qué sacarías tú caminando por calles de oro y Dios no está ahí. El cielo es el cielo porque Dios habita el cielo. Esta iglesia es preciosa porque Dios está en esta iglesia. Cuando tú oras, tienes esos momentos maravillosos porque Dios está ahí. O si no, no tendría sentido nada de lo que haces. Y tú te acercas con fe. Tú te acercas creyendo que Él está ahí. Y cuando vienes con ese corazón, entonces Él es galardonador de los que le buscan. El que busca encuentra. Jesús dijo: llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Si tú llamas, Él abre la puerta. Él está ahí. Es más, dice en Apocalipsis, allá en la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eso me habla de una comunión que Jesús quiere tener con nosotros. Él no solo quiere ser un Dios que veamos lejano, no, Él quiere ser cercano, Él quiere ser íntimo contigo. Él quiere vivir en una comunión contigo. Por eso está tan interesado en que tú lo busques, en que tú te acerques con fe y bebas del agua que Él te da, un agua que sacia tu sed. Ahí en Juan, donde leímos, pero unos capítulos antes, en el capítulo 4, hay una conversación que tiene Jesús con una mujer que se describe como la mujer samaritana. No sabemos su nombre, sabemos que era de la ciudad de Samaria. ¿Estamos de acuerdo? Y esta mujer tiene una conversación con Jesús. Jesús le dice: mujer, si tú me pides del agua que yo tengo y la bebes, ya nunca más tendrás sed. Esta mujer le dijo: pero ¿cuál es esa agua? Ni siquiera tienes cómo sacarla. Jesús le dice: llama a tu marido. Ella le dice: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ella le responde: eres profeta, Señor. Jesús le dice: mira, mujer, si tú sigues bebiendo de esas aguas, volverás a tener sed. Porque ella intentaba saciar su sed con hombres. Ella tenía varios maridos, había tenido muchos, había estado con varios hombres. Seguramente había un vacío en su interior, seguramente había un dolor que le dejó la vida, alguna razón, alguna cosa ocurrió en su vida. Y ella intentó llenar ese vacío, saciar esa sed que traía con hombres. Pero Jesús fue claro y le dijo: si tú sigues bebiendo de esas aguas, volverás a tener sed. Esas aguas no te sacian. El mundo intenta saciar su sed con diversas cosas. Buscan alcohol, vicios, parranda, rumba, no sé, muchas cosas, porque de alguna forma mitigan un dolor muy profundo. No obstante, una vez pasa la algarabía de esos momentos, el vacío sigue ahí, la tristeza sigue ahí, la sed sigue ahí. Pero apareció Jesús y le dijo a la mujer: si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Solo Jesús puede saciar la sed del ser humano, nadie más, nadie. Solo Jesús puede soplar vida en alguien y cambiar su realidad. Y a esto quiero enfocarme hoy, y presta mucha atención, porque lo que Jesús sigue diciendo después de llamar a que tomen de su agua, Él dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior, ahora de tu interior, correrán ríos de agua viva. O sea, Dios te promete que si tú bebes de su agua, entonces ahora el agua estará dentro de ti. Ahora los ríos estarán dentro de ti. Ahora tú podrás tener esa alegría, esa tranquilidad, y ya no vivirás con esa tristeza y con ese vacío por la vida. Y es que es lo que todos los que hemos conocido a Cristo hemos comprobado. Una vez Él llegó, todo cambió. Hay paz,
hay alegría, hay tranquilidad, hay una razón para seguir adelante. Porque Dios llena eso, solo Dios, nadie más. Solo Dios puede llenar eso, esos ríos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Él quiere regresarnos al origen, a la idea inicial de Dios para el hombre. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo puso en un lugar cómodo, en un huerto, el Edén. Plantó allí muchos árboles y luego puso a Adán para que viviera en un lugar cómodo, para que estuviera tranquilo, donde había un río que nacía desde el centro del huerto, se partía en 4 y regaba el huerto. Acompáñame a Génesis y miremoslo en las Escrituras. Capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso es la carne. Estamos. Porque del polvo fue hecha nuestra carne. Y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es espíritu. Porque el único ser que existe, que tiene la esencia de Dios, es el ser humano. Ninguna otra especie lo tiene, porque en ninguna otra Dios sopló en la nariz. Solamente en el hombre sopló su aliento, puso su espíritu. En Adán Dios le puso su espíritu cuando sopló sobre él, cuando sopló en su nariz. Dios se tomó la tarea de crear al hombre y soplar su esencia en él. Así como cuando creó la tierra y le dijo a la tierra: produce seres, plantas, árboles. Cuando puso el agua y le dijo al agua: produce seres, y nacieron allí todo tipo de seres vivientes. La razón por la cual si tú sacas un pez del agua, el pez se muere, porque fue el agua quien lo produjo. Si tú sacas una planta de la tierra, la planta se muere, porque esa tierra lo produjo. Lo mismo pasa cuando una persona se aleja de Dios, se muere, porque fue Dios quien lo produjo, porque fue Dios quien sopló aliento de vida. Es por eso que solamente Dios puede saciar la sed de un hombre o de una mujer. Yo no sé cómo vengas hoy, pero te aseguro que de aquí te vas sin sed, te vas lleno, porque solo el Señor te da esas aguas. Sigue leyendo conmigo. Y sopló en su nariz vida, y el hombre fue un ser viviente. Eso es alma. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tú puedes ver claramente de la tierra, cuerpo, del aliento de Dios, espíritu, pero la vida, alma. Porque tú ves a los seres vivos, animalitos, y lo que tú ves, ellos tienen vida o no. Ellos no solamente son carne, no, ellos tienen vida, una especie de alma diferente a la nuestra, pero tienen alma. Lo que no tienen es espíritu. Por eso somos diferentes a las demás criaturas de la creación, porque tenemos el espíritu de Dios. Pero esto se pone bueno. Sigue leyendo conmigo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Edén significa deleite, significa delicadeza, lugar placentero. Eso significa Edén. Cuando Dios creó al hombre, Dios lo puso en un lugar placentero, en un lugar de deleite, en un lugar de paz, en un lugar de reposo. Ahí lo puso Dios. Dios quiere desde el principio que su creación habite tranquila, que los hombres que fueron creados a su imagen y semejanza vivan cómodos, vivan tranquilos, vivan en un lugar de deleite. Sigamos leyendo. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Sí ves? De la tierra hizo nacer todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, en la mitad del huerto. Y el árbol del bien y el mal también lo puso ahí. Luego dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Si tú analizas el huerto del Edén, el lugar donde Dios puso a Adán, era un lugar que tenía mucha comida, que tenía muchas riquezas, y era un lugar de placer, un lugar de bendición, un lugar
de tranquilidad. Y había un río, lo que leímos, que nacía del centro del huerto. Los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en que este río salía del árbol de la vida y regaba el huerto, pero se partía en cuatro. Uno de los ríos, o se convertía en cuatro ríos. Uno de los ríos iba al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Y así se regaba todo el huerto. Dios hizo un diseño perfecto. Dios le hizo al hombre un paraíso. Dios lo puso en un lugar que tenía todo lo necesario para vivir en sobreabundancia. Ese era el lugar diseñado por Dios para el hombre. Gloria a Dios. Ahora sigue leyendo. El segundo río, porque eran cuatro, ¿no? El primero era Pisón. El segundo era Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates, el gran río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y aquí sigue transcurriendo esta triste historia, porque hasta aquí todo es lindo. Hasta aquí todo es hermoso, todo es perfecto, el diseño de Dios es perfecto. ¿Cuántos creen eso? Pero ahí entra el hombre en acción y es donde comienza a dañarse el plan, porque Dios les había dicho claramente: del árbol del bien y del mal no pueden comer. Ellos podían comer de todos los árboles del huerto, incluido el árbol de la vida que estaba en el centro del huerto. Cualquier persona que pudiera comer de ese árbol nunca moriría, era el árbol de la vida. Pero Dios le dijo a Adán: no comas del árbol del bien y del mal, ese no lo comas, ese no, porque si lo comes morirás. Y ya conoces lo que pasó. Ellos comieron el árbol del bien y el mal. Eva fue primero, como siempre, no, mentira, no. Eva fue primero, comió del árbol y después le dio a Adán. Y Adán comió. Y aunque no murieron instantáneamente, ellos fueron expulsados del huerto del Edén y físicamente murieron después de muchos años. La gente de antes del diluvio, vivía muchos años, ¿no? Eso tiene una explicación, porque había una capa de agua que cubría la tierra. Cuando el diluvio, dice la palabra que las aguas del cielo cayeron, entonces era una capa que protegía el globo terráqueo, que impedía que los rayos ultravioletas dañaran el cuerpo. Bueno, hay muchas explicaciones de esto, pero no es el tema. El todo es que la gente vivía mucho. Pero ¿por qué Dios le dijo: el día que tú comas del árbol morirás? Porque así fue. Lo que pasa es que ellos no murieron físicamente al instante, pero sí murieron espiritualmente. Recuerda que la muerte no es el final. La muerte en la Biblia significa separación. Eso significa la muerte. Y hay tres tipos de muerte. Está la muerte espiritual, está la muerte eterna, está la muerte física. Las tres significan separación. La muerte física es cuando el hombre se separa de su cuerpo, ¿cierto? Cuando hay una separación del espíritu y el alma del cuerpo. La muerte espiritual, que fue la que le ocurrió a Adán y a Eva en ese momento, es porque el hombre se separa de Dios. Entonces le pasa lo que le pasa a un arbolito cuando se saca de la tierra: se muere. Le pasa lo que le pasa a un pez cuando se saca del agua: se muere. Entonces cuando ellos se pecaron, fueron separados de Dios. Y la tercera muerte es la muerte eterna, que es cuando una persona se separa de Dios para siempre, que ya no hay nada que hacer. En la muerte espiritual aún hay esperanza, todavía se puede, claro que sí. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se separaron de Dios, quedaron muertos. Dice la palabra: vuestros pecados han hecho separación entre Dios y vosotros. Los pecados son como una barrera que separa en la mitad del pecado, en la mitad entre Dios y el hombre. Ahora el hombre queda separado de Dios. Ahora el hombre también queda separado de los beneficios que Dios le había dado inicialmente del huerto del Edén. Ya no va a vivir en un lugar placentero. Ahora tendrá que con el sudor de su frente trabajar muy duro para conseguir el pan, y la tierra se negaría a darle su fruto como naturalmente lo hacía en el huerto del Edén la tierra. Ahora la mujer tiene que sufrir dolores de parto porque vive bajo maldición por esos pecados. Por ese pecado hubo separación. La misma tierra fue maldita, ahora produjo espinos y abrojos que no existían en el huerto del Edén. También la serpiente estuvo bajo maldición, le tocó arrastrarse
por el polvo de la tierra. Y desde entonces hasta que ocurre lo que estamos leyendo hoy, cuando Jesús se para en esa fiesta, el último gran día de la fiesta, y dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hasta ese momento todas las personas estaban muertas espiritualmente, estaban separadas de Dios, el camino estaba cerrado, no existía la forma de llegar al cielo. Jesús dijo: nadie subió al cielo. Y si Jesús lo dijo, es verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. A mi Padre nadie le vio jamás. Había una separación. Pero se abre el camino y Jesús dice: el que tenga sed, ahora puede venir a mí y beber. Y entonces en su interior correrán ríos, en plural, ríos, no singular, ríos de agua viva. ¿Qué está haciendo Dios a través de la obra redentora de Jesús? Nos está reconciliando con Él, está regresándonos al origen, al lugar donde Dios inicialmente quiso que estuviéramos, en ese huerto del Edén, en ese lugar de descanso, de reposo, en ese lugar de paz. Por eso cuando Pablo en Hebreos habla del reposo, dice: si el pueblo de Israel hubiese entrado en el reposo cuando entró en la tierra prometida, entonces ya se hubiese cumplido esa palabra. Pero no fue así. Ellos no entraron en el reposo. Ellos entraron en la tierra que Dios había jurado a sus padres darle, pero no entraron en el reposo. Y explica Pablo, digamos que fue Pablo el que escribió Hebreos, porque no estamos seguros, pero quien escribió Hebreos explica y dice: Jesús es nuestro reposo. Ahora sí podemos entrar en el reposo, en el Edén. Ahora sí podemos entrar en el descanso, en esa vida placentera que es Jesús, porque Él tiene las aguas que dan vida. Jesús. ¿Quién es el agua de vida? Lo explica el Espíritu Santo, que ahora se recibe después de la glorificación, después de que Cristo fue glorificado. ¿Sí están conmigo? Donde Adán fracasó, Jesús triunfó. Jesús es el postrer Adán. Así lo dice en Corintios. El primer Adán fracasó. Tenía todas las comodidades, vivía con abundancia y perdió, fracasó. Pero el segundo Adán, Jesús, en medio de sus angustias, colgado de una cruz, triunfó, ganó y nos reconcilió con el Padre. Nos devolvió a la comunión del Padre. Nos regresó al Edén. Tú eres plantío de Jehová, dice la palabra de Dios. Plantío de Jehová nuestro Dios, del Señor Dios. Tú eres plantío. Tú eres un huerto, escúchame. Y aunque sé que también esto hace referencia a las iglesias locales, el huerto donde Dios te planta, donde hay aguas y eres nutrido, donde puedes recibir de Dios. Tú eres ese huerto que Dios plantó. Ahora eres reconciliado con Dios. Ahora en tu interior hay unos ríos. Y si estamos hablando de que Dios nos está regresando al origen, al plan inicial, nos está regresando a ese Edén, entonces sería bueno investigar qué significan estos ríos. Porque recuerda que Jesús dijo en plural: correrán ríos de agua viva. O sea que yo, de acuerdo a las palabras de Jesús, tengo en mi interior ríos de agua viva. La palabra más acertada en la traducción del texto original no es de su interior, sino de su vientre. Correrán ríos de agua viva. O sea, el versículo escrito en su texto original habla del vientre. De su vientre correrán ríos de agua viva. Es por eso que los teólogos también están de acuerdo en que el espíritu del hombre se ubica en el vientre del hombre. Está aquí. ¿Te ha pasado que vas a cometer un pecado y acá pasa algo? Es una cosa que te constriñe en tu vientre, en tu interior. ¿Te ha pasado? O algo pasa y se enciende como un fuego acá en tu interior. El espíritu del hombre. Como vimos en la creación, tú estás creado, tú eres creado por Dios y eres un ser tripartito. Eres hecho del polvo de la tierra, por lo tanto tienes carne. Tienes un alma que te da vida, pero tú tienes el espíritu, que es el soplo de Dios, el aliento de Dios en ti. Eres un ser tripartito. Y como hoy estás
escuchando esta palabra, estoy seguro que Dios quiere que tú entiendas el potencial que hay dentro de ti, los caudales que habitan dentro de ti en ese espíritu nuevo, porque cuando una persona nace de nuevo, lo que hace Dios es que le da un espíritu nuevo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Dios no viene a transformar ese espíritu viejo, separado de Dios, ese espíritu muerto, a darle vida a ese espíritu muerto. No, lo que Dios hace es que te da un espíritu nuevo y lo pone dentro de ti. Eso es lo que se llama el milagro del nuevo nacimiento. Un espíritu nuevo. Y el espíritu es la esencia del ser humano. Aquí hemos hecho este ejercicio varias veces para recordarlo. Yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sí estamos? Dilo conmigo. Yo soy un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Eso somos nosotros. Cuando tú naces de nuevo, lo que nace de nuevo es el espíritu, pero tu alma sigue siendo la misma. Por eso es que están los recuerdos, están los gustos, están muchas cosas ahí todavía, porque lo que nació de nuevo fue tu espíritu. Pero hay algo poderoso. Al tú tener un espíritu nuevo, porque Dios tiene que cambiar el odre para poder derramar su vino. Él no puede poner vino nuevo en odres viejos, ¿no? Porque si no se rompe el odre. Por eso Dios no pone su Espíritu Santo en un espíritu viejo, muerto. No, Él lo que hace es poner un odre nuevo, un nuevo espíritu, y en ese espíritu derramar su vino. ¿Cuál es el vino? El Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo vive en tu interior. Jesús lo dijo, de tu interior correrán ríos, hablando del Espíritu que vendría, ¿no? O sea, ahí está la explicación. El Espíritu Santo está en nuestro interior y son esos ríos que fluyen. ¿Cómo sacamos esos ríos? ¿Cómo hacemos que esos ríos salgan y rieguen nuestro huerto? Porque de eso se trata esta predicación. ¿Cómo saco de las aguas de mi interior para regar mi huerto? Tú todo lo que tienes lo tienes dentro, pero ahora tu trabajo como hijo de Dios es sacarlo a tu vida, para que tu huerto esté regado, para que tu huerto esté lleno de árboles fructíferos, para que tu huerto sea un huerto de paz. ¿Estás conmigo? La forma de sacar ese río que tú tienes dentro, manifestarlo, es con tus palabras. Con tus palabras, y te lo voy a mostrar a través de la escritura. En Lucas capítulo 6 versículo 44 dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea que la forma de sacar las aguas de tu interior es hablando. Wow. ¿No te parece poderoso? Hablándolas. Tú sabes que la palabra tiene tanto poder, mucho poder. Porque como el río ahora está en tu interior, como el Espíritu ahora está en tu interior, esos ríos de agua ahora están en tu interior. La forma es como sacarlas, es hablando esa palabra de vida, hablando eso que ahora eres en Cristo, esa nueva identidad que tienes en Cristo. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Comienzas a hablar de acuerdo a esa nueva vida que tienes en Cristo, y es como sacar con gozo de las aguas, de las fuentes de la salvación. El buen hombre saca del buen depósito de su corazón lo bueno, lo saca, riega su huerto con sus palabras de la fuente de su espíritu, de su vientre. Hay que regar nuestro huerto. Tienes que regar tu huerto con esas buenas palabras, con lo que sale de tu corazón. Santiago 3 versículo 10 dice: de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede producir o puede dar, agua salada y dulce. Porque hay cristianos que, si tienen esas fuentes en su interior, siguen hablando derrota, siguen hablando cosas negativas, cosas necias, aún hablan cosas ofensivas a sus hermanos, a las personas que les rodean. Están hablando desde su carne, están hablando desde su alma, están sacando no de las fuentes de su espíritu, sino que están sacando de su alma. Ese es el problema.
Alguna vez ya varias veces te he enseñado esto, te lo voy a recordar, que esto sirve mucho para entender un poco mejor la palabra. Existe el hombre natural, existe el hombre carnal y existe el hombre espiritual. El hombre natural es el que no ha nacido de nuevo, el que sigue en su naturaleza de pecado. Entonces, pues su depósito es malo, pues saca naturalmente lo que tiene dentro: pecado, lujuria, lascivia. Jesús dijo: lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, los pleitos, los homicidios, etcétera. O sea, una persona natural no tiene el Espíritu Santo dentro porque no ha nacido de nuevo. Entonces, pues de su boca sale lo que tiene dentro. El hombre carnal es aquel que nació de nuevo, pero vive aún en su carne. No ha querido caminar en su espíritu, no ha querido darse a ese crecimiento espiritual. Entonces todavía tiene cosas por su mente, por su alma, de su vieja naturaleza. Recuerda, la mente, el alma no nació de nuevo, lo que nació de nuevo fue el espíritu. Entonces sigue sacando de su alma lo que tiene del pasado, lo que tiene de su anterior vida. Y aunque sea un hijo de Dios nacido de nuevo, sigue hablando cosas negativas. No está sacando de la fuente nueva que tiene en su interior, sino está sacando es de su mente. Y eso es muy peligroso, porque sacar de la mente, sacar del alma, es sacar emociones, es sacar razonamientos humanos, lo cual no te va a acercar a Dios. Por el contrario, vas a crear también ahí como una barrera, un obstáculo para tener de Dios todo lo que deberías tener. Pero el tercero, el hombre espiritual, es el que nació de nuevo y camina en el espíritu. Entonces, si tú eres nacido de nuevo y hablas derrota, y hablas necedades, y hablas cosas groseras y cosas de doble sentido, déjame decirte que estás caminando en tu carne y no lo estás haciendo en el espíritu, en tu carne. Por lo tanto, estás regando tu huerto con aguas muy sucias que estás sacando de tu alma y no de tu espíritu. Y como dice la palabra de Dios, que lo que tú hablas es lo que luego será, porque por tus palabras, dijo Jesús, serás justificado, o por tus palabras serás condenado. En Proverbios dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Todo lo que tú hables es lo que luego tendrás. Si tú eres un cristiano carnal y estás hablando solamente desde tus emociones, la estás embarrando, porque estás regando tu huerto con cosas malas, con agua sucia, con agua que no hace crecer las plantas, agua que contamina, que daña. Que las emociones son tan dispersas y cambiantes, porque un momento uno se siente bien, el otro está mal, en un momento uno está bravo, el otro está contento. O sea, el alma es así. Cuando el alma se refiere al corazón en la Biblia, o mejor dicho, el corazón en la Biblia hay que saber interpretarlo, porque a veces se refiere al alma, a veces se refiere al espíritu y a veces se refiere a las dos, ¿no? Entonces hay que saber interpretar y saber en qué parte está hablando de qué. Pero cuando se refiere al alma, la traducción es saltarín. Eso es el corazón, eso es el alma, saltarín. Por eso en Jeremías dice que el corazón es perverso y es engañoso más que todas las cosas, refiriéndose al alma. Porque el alma es engañosa, el alma es perversa. El alma te puede llevar en un sentimiento hacia alguien que no debes hacer, que no debes tener. Una mujer que tiene su hogar y tiene su esposo, su alma podría llevarla a que sienta algo por un hombre que no es su esposo, y así terminar dañando su matrimonio. Por eso tú nunca debes fiarte de tu corazón hablando del alma, porque el alma es algo muy peligroso, porque el alma no nació de nuevo, lo que nació de nuevo fue el espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Esto es doctrina básica, necesitamos tenerla. Porque cuando tú naciste de nuevo, tu espíritu fue cambiado, Dios te puso un espíritu nuevo, y ahora tu proceso o tu trabajo es educar tu alma, enseñarle a tu alma la palabra de Dios, para que tu alma se alinee a la palabra de Dios, para que comiences a pensar de acuerdo a la palabra de Dios, a sentir de acuerdo a lo que Dios dice, a que tú camines en una integridad. Por eso Pablo dice allá en los Tesalonicenses que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean hallados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios quiere que tu alma, tu cuerpo y tu espíritu sean irreprensibles, así como es tu espíritu, sea tu cuerpo y sea tu alma. Eso es un cristiano maduro, eso es un cristiano espiritual. El que está limpio por fuera como lo está por dentro.
Porque la santidad posicional es aquella que Dios te dio en tu espíritu, porque como ahora eres nuevo, fue borrado tu historial, fue borrado tu pasado, todo ese archivo fue quitado, tu espíritu es nuevo, eres una nueva criatura, eres santo en tu interior. Ahora necesitas exteriorizar esa santidad en las otras dos partes de tu ser, que son el alma y cuerpo. El espíritu nace de nuevo, el alma se educa y la carne se somete. Cuando haces esto, entonces puedes decir que eres un cristiano espiritual. Ahora estás hablando no lo que se te ocurre cuando estás en un momento de presión, sino ahora vas a hablar lo que el Espíritu Santo te dice en tu interior. De toda la palabra buena que Dios ha depositado en tu interior, dice ahí Jesús, el hombre bueno, del buen depósito de su corazón, saca lo bueno. Y esas son las aguas con las que comienza a regar su huerto. Y ahora su huerto se convierte en un Edén. Porque cuando tú hablas lo bueno, cuando tú solo hablas la palabra de Dios, tu vida será una vida muy bendecida. Tú vivirás y gozarás de la salud que Dios quiere. Tendrás paz y armonía en tu familia. Tu casa será una casa de paz, una puerta al cielo. Depende de cómo riegas tu huerto. Yo creo que esta predicación debería llamarse más bien como riega bien tu huerto, no sé. Tocar cambiarle el nombre. Pero ¿es así o no es así? Tienes que sacar del buen depósito de tu corazón. Si tú no has nacido de nuevo, te invito a que recibas a Cristo hoy y nazcas de nuevo. Es muy sencillo, es tu fe en Jesús. Es reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Ahora, si tú ya naciste de nuevo, pero aún sigues caminando en tu carne, dándole gusto a tu carne y hablando lo que tu carne, tu alma te dice, ya que la carne también la Biblia la describe no solamente como esto corporal, sino también con el alma. O sea, la naturaleza carnal es el conjunto del cuerpo y del alma. Entonces, si tú sigues viviendo conforme a la carne, tú vas a seguir con un huerto destrozado, con los arbolitos sin frutos, con las matas marchitas. No van a haber flores en tu jardín. Y tu jardín no va a oler bien, va a oler mal. Es más, tu jardín va a ser un lugar para las plagas, para que vengan todo tipo de plagas. Y ahí está el problema de muchos cristianos que aunque recibieron su salvación, siguen viviendo derrotados. No están regando su jardín con las aguas del depósito que Jesús puso acá cuando puso su Espíritu Santo. El primer río que parte de ese río que nace del centro del huerto del Edén, allá al principio, cuando leíamos en Génesis, tiene un nombre. El nombre de ese río es Pisón. Y Pisón significa esparcir, multiplicarse, engrandecer. Eso significa Pisón. Por eso cuando tú sacas las aguas de ese primer torrente, de ese primer río, y comienzas a regar tu huerto, tú vas a ver cómo te comienzas a crecer, a esparcirte. Dios comienza a engrandecerte, Dios comienza a levantarte, porque el propósito de Dios es que tú estés encima siempre y no debajo. El propósito de Dios es que tú seas siempre cabeza y no cola, como lo dice la palabra. Todas las promesas de Dios van hacia la exaltación de Dios con un ser humano que lo toma desde su baja condición y comienza a hacer de él una nueva persona, lo levanta y lo pone por encima después de haber estado por debajo. Ahora esta persona camina en victoria y es notorio a los que lo rodean porque él está en una posición diferente. Ha sacado de las aguas que tiene de ese río, y Pisón, de ese río Pisón ha sacado las aguas, ha regado su huerto. Ahora comienza a enaltecer, ahora comienza a crecer. Lo extraño es que cuando estudiaba yo la raíz allí en el diccionario que me regaló Luchita de la enciclopedia Strong, me encanta, porque es de la raíz del hebreo, del griego y bueno, del arameo también, de donde uno estudia las palabras en su raíz. Lo interesante es que esta palabra Pisón también significa peligro de actuar orgullosamente. Tremendo. Porque ¿sabes qué pasa? Y algo que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando comenzamos a sacar de esas aguas y a regar nuestra huerta.
y Dios comienza a exaltarnos, a levantarnos, a darnos un lugar, puede venir también el orgullo. Y es donde debemos cuidar y no dejar que eso pase, que es muy peligroso, ¿no? Y también es una línea muy delgada que se puede cruzar fácilmente. Entonces Dios me pone en mi corazón esto para ti, iglesia. Te exaltaré, te levantaré, te pondré por encima, te haré crecer y te haré multiplicar, pero cuida tu corazón del orgullo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12 versículo 1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso es un cambio de vida. Eso fue lo que pasó con nosotros. Nos sacó de un linaje y nos dio otro linaje. Ahora somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Luego dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Cuántos dicen amén? Y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijere, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Es la promesa de Dios. Si tú llegaste a Cristo, si tú naciste de nuevo, dentro de ti tienes el agua que riega tu huerto para que seas exaltado, para que tengas crecimiento, para que avances en todas las áreas de tu vida, para que seas muy bendecido, porque Dios dice: y te bendeciré. Ese primer torrente de agua corre por el Edén con el fin de hacer crecer, de levantar, de exaltar, de multiplicar. Qué bendición, ¿no? ¿No les parece precioso eso? El segundo río del cual habla ya en Génesis es el río Gihón, y significa borbotar como agua, sacar, gemir. Mira eso tan precioso, gemir. Es sacar de un depósito. Significa fluir en el espíritu. O sea que tú tienes otro río en tu interior, otro de esos 4 ríos, que es el fluir del Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a fluir en el Espíritu, te vuelves esa persona espiritual. Cuando sacas con gozo de ese depósito de tu corazón y dejas ya esa dimensión humana, esta dimensión natural, y te vas a la sobrenaturalidad de Dios. Cuando ya estás en otra esfera, en otra cosa. Porque nosotros vamos de aumento en aumento, de triunfo en triunfo. Nosotros no podemos quedarnos estáticos. No podemos quedarnos en un solo lugar, porque lo que tiene vida evoluciona. Y si tú estás vivo en Cristo, lo normal en tu vida es crecer, es avanzar, ser más como Jesús. Saca con gozo. Ahora, ese significado, gemir. Gemir, como significa el nombre Gihón, que es fluir en el Espíritu, me recuerda mucho la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 8, cuando habla del Espíritu Santo que está en nosotros, que ora al Padre de acuerdo a su voluntad, y la expresión es igual: gime, con gemidos indecibles ora al Padre. O sea que eso es una acción propia del Espíritu Santo desde dentro de nosotros. Presta atención, porque esto es muy poderoso, esto es muy profundo. Es el Espíritu Santo mismo sacando esas aguas. El Espíritu Santo, dice allá en Romanos 8, conoce nuestra debilidad y nos ayuda en nuestra debilidad, porque queremos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos un ayudador divino que es el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo fluya desde tu interior, para que saque esas aguas a tu mundo natural, a tu exterior. Deja que el Espíritu Santo lo haga. El Espíritu Santo puede fluir de muchas maneras, pero hay una que es maravillosa, y es cuando el Espíritu Santo comienza a hablar por tu boca, a orar a través de tu boca, que es lo que nosotros creemos que es ese bautismo en el Espíritu Santo, que es cuando una persona puede hablar u orar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le da que hable.
Algún día yo expliqué acá en un servicio acerca del tema de las lenguas, porque hay personas que dicen que las lenguas no son para todo el mundo, sino para algunos, basándose allá en primera carta a los Corintios 12, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, los 9 dones, ¿cierto? Que dentro de los 3 vocales está el hablar en lenguas. Entonces dice, ¿hablan todos en lenguas? No, hablando de los dones. Toman ese pasaje para decir que no todos pueden hablar en lenguas. Pero eso no es lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice que hay diferentes clases de lenguas. Y sí, hay unas lenguas que son para algunas personas nomás, que son aquellas que tienen ese don del Espíritu Santo de hablar esas lenguas, que son usadas para la edificación de la iglesia, que siempre debe haber un intérprete que las interprete para que la iglesia sea edificada. Pero hay otro tipo de lenguas, que es la oración del Espíritu Santo desde el interior de alguien, que son para todo el mundo. Cuando Pedro predicaba, o sea, para todos los nacidos de nuevo, cuando Pedro predicaba, dice la palabra que todos eran llenos del Espíritu Santo y todos comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Si tú hablas en lenguas, te sugiero, ora continuamente en lenguas, lo más que puedas, porque hay muchos beneficios del hablar en lenguas, porque es el Espíritu Santo el que está pidiendo conforme a la voluntad del Padre. Cuando tú oras con el entendimiento, tú lo haces desde tu razón, no está mal, hay que hacerlo también con el entendimiento, la palabra enseña a hacerlo. Pero cuando tú oras desde tu espíritu, cuando el Espíritu Santo ora, Él habla misterios a Dios, tu mente queda sin fruto, pero tú eres edificado y tú pides cosas a Dios que te convienen, porque el Espíritu Santo conoce la voluntad del Padre. Cuando nos pasamos a esta sede y Dios proveyó tantos recursos económicos de una manera sobrenatural, que yo fui y le dije a Dios, vine acá un día que esto estaba apagado, no había nadie, y comencé a orar en este auditorio y le dije, Dios, gracias porque de verdad te pasaste, le dije a Dios, nos sorprendiste, no nos endeudamos, todo nos lo diste, Señor. Trajiste tanto dinero, tantos recursos, pudimos adaptar este lugar, nos regalaste cosas para embellecer nuestro escenario, fuiste tan bueno, reformamos, hicimos, y yo estaba orando, dándole gracias a Dios, y Dios me dijo, yo te lo di porque tú me lo pediste. Yo le dije, pero yo no te pedí esto así, Señor. Y Dios me dijo, tú me lo pediste cuando orabas en lenguas. Le pedí cosas que yo ni supe que le pedí. Él conoce la voluntad del Padre, por eso ora a través de ti con gemidos indecibles. Y es tan precioso, porque es una oración de espíritu a espíritu. Es como dice la palabra de Dios allá en Salmos capítulo 42 versículo 7. Un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. No es el alma llamando al Espíritu Santo, es tu espíritu llamando, clamando por el Espíritu Santo de Dios. Un abismo que llama a otro abismo, al Espíritu Santo de Dios, para que vengan esos torrentes, esas cascadas. Aleluya. Esto es poderosísimo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero en el Antiguo Testamento no existía esto, porque nadie había nacido de nuevo. Entonces todo era desde el alma. Por eso dice el rey David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Cuando vendré me presentaré delante de ti. Y ahí está, y fueron mis lágrimas, mi pan de día, de noche, etcétera. Ahora estamos en el nuevo pacto, estamos en un mejor pacto con mejores promesas, gloria a Dios. Ahora tú eres un espíritu vivificante, ahora tienes el Espíritu Santo dentro. Ahora clamas desde lo profundo, desde tu ser, desde tu vientre, desde tu abismo. Clama al otro abismo, al Espíritu Santo de Dios, para que vengan esas cascadas. Poderoso. Esto es poderoso. Si tú no hablas en lenguas, puedes hacerlo. Es muy sencillo. A mí me parecía tan complicado esto, porque crecí en un hogar cristiano, la gente hablaba en lenguas y yo no. Y yo no sabía cómo. Decía, pero ¿cómo habla en lenguas? Entonces uno trata como de imitar a los demás. Y trataba de hacerlo, pero luego cuando entendí esta palabra me di cuenta que no es nada difícil. Jesús dijo, si ustedes siendo padres saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan?
¿Sí o no? O sea, tú puedes pedir al Espíritu Santo, al Padre, a través de Jesús puedes pedirle que te dé esto. Órale, dile, dame Dios este bautismo en el Espíritu Santo, este Espíritu Santo sobre mi vida, porque es muy diferente el Espíritu Santo dentro al Espíritu Santo sobre. Es diferente. En Lucas, Jesús se aparece a sus discípulos después de resucitar de los muertos y les sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y luego allá en Hechos, en el capítulo 1 les dice, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. A los mismos que ya les había soplado el Espíritu Santo. No se está contradiciendo, es muy sencillo. Ellos habían recibido el Espíritu Santo dentro, ahora tenían que recibirlo sobre. Que es ese bautismo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo sobre tu vida, sacando de las aguas de ese abismo para que venga. Mi pastor lo explica de una manera chistosa. Él dice, es la palomita en la jaula y sale la palomita fuera de la jaula. La palomita en la jaula, el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo encima, llenándome y haciendo que se manifieste de unas maneras sobrenaturales. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre, no dentro, sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Me seréis testigos y recibiréis poder. O sea, el Espíritu Santo sobre es un poder superior para llevar el Evangelio. Entonces es muy poderoso tener el Espíritu Santo sobre nosotros, no solamente dentro de nosotros. La salvación no depende de si está sobre, sí depende si está dentro, porque es el sello de nuestra salvación y las arras de nuestra herencia. Pero yo quiero más, no sé si tú quieres más de Dios. ¿Cuántos quieren más? Hay más. Hay mucho más. Y lo mejor es que esas aguas ya están dentro. Solamente toca sacarlas para regar tu huerta. La segunda o la tercera, perdón, el tercer río es el río Hidekel. Hidekel significa un lugar de interpretación de la palabra. Hidekel significa inteligencia espiritual. Hidekel significa sabiduría. O sea que tú también puedes sacar de las fuentes de tu depósito, de tu vientre, de tu espíritu, del Espíritu Santo que habita en tu interior, puedes sacar sabiduría, inteligencia espiritual para interpretar muy bien la palabra de Dios. Dios te dio eso, ya lo tienes dentro, solo tienes que sacarlo. Recuerda que todo esto se saca cuando nosotros hablamos esto, cuando hablamos nuestra identidad en Cristo. Entonces tú sacas con gozo de las fuentes de la salvación y Dios te da una sabiduría sobrenatural. Porque esta persona, las personas que sacan esta sabiduría de su interior, se les va a notar una inteligencia superior a la hora de hablar de las cosas de Dios. A la hora de interpretar la Biblia se nota que hay una inteligencia espiritual. No una inteligencia emocional, estoy hablando de esto que es lo que hablan los psicólogos. Estoy hablando de una inteligencia espiritual, que es poder tener la revelación del Espíritu Santo acerca de la intención, el corazón de Dios en la palabra. Porque el Espíritu Santo te deja ver el corazón de Dios en la palabra, no solamente la letra, sino el corazón, la intención de Dios cuando puso eso ahí. Solo el Espíritu Santo. Esto es tremendo. Todos están muy callados. Están así. Yo creo que Dios está sembrando cosas en ustedes hoy. Yo creo que Dios está haciendo algo muy poderoso. Seguro que sí. Necesitamos sacar de esas aguas. Dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 2, versículo 9. Dice así, quiero que lo leas conmigo. Antes bien, como está escrito, ¿no? Porque todo tiene que ser con base a lo que está escrito. Como dice la escritura, ¿no? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Pero ahora escucha. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña,
aún lo profundo de Dios. Aleluya. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu con minúscula, el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu con mayúscula, el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu con minúscula del mundo, sino el espíritu con mayúscula, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. O sea, tú sacas de esas fuentes y comienzas a tener una sabiduría superior para entender todo lo que Dios te ha concedido. Y no es un espíritu del mundo, es el espíritu de Dios que te dice y te revela quién eres tú en Cristo, qué tienes tú en Cristo y qué puedes hacer en Cristo. El Espíritu Santo te enseña esas cosas porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo de Dios. Cosas que ningún ojo vio, cosas que ningún oído oyó, ni han subido al corazón de un hombre. Todas esas cosas que están veladas para los hombres, Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu Santo. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Luego dice: sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. ¿Lo cual también qué? Hablamos. Recuerda, tú liberas las aguas hablando. Tú sabes tu identidad en Cristo, háblalo. Háblalo, libera esas aguas, abre la llave para que salga de esa fuente de tu interior y comiences a regar toda tu huerta, para que salga ese torrente de vida. Entonces dice: nosotros por eso hablamos. Voy a leer acá porque me perdí. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Pero el hombre natural, ¿te acuerdas quién es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente. Versículo 15. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Poderoso. O sea, el Espíritu Santo de Dios te revela lo más profundo de Dios. Ahora tú sabes lo que Dios te concedió a ti, lo que tú eres en Cristo, tienes y puedes hacer con Cristo. Ahora todo eso se revela y tú, al saber tu identidad, comienzas a hablarlo, y al hablarlo estás liberando esas fuentes de agua, esas fuentes que te dan una sabiduría superior para poder juzgar todas las cosas. Escucha, porque el versículo dice que el espiritual puede juzgar todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque en la palabra de Dios está la respuesta para todo. Tú puedes, cualquier problema, encontrar en la palabra de Dios la solución para él. Porque la palabra de Dios tiene para que tú puedas llevar un matrimonio bien, tiene para que tú puedas ser un buen papá, tiene para que tú sepas llevar tus negocios en bendición, en abundancia. La palabra de Dios tiene para que tú sepas llevar una vida en salud, completamente sano. La palabra de Dios tiene todo lo que tú necesitas. La palabra tiene palabras para el cansado. La palabra te da a ti el consejo para que vayas a otros que lo necesitan y puedas ser una fuente de bendición. El que es espiritual puede juzgar todas las cosas en cualquier situación. Tiene la respuesta del cielo para saber qué hacer. Saca de ese río, sácalo, lo tienes dentro, sácalo. ¿Cómo lo sacas? Hablando de tu identidad, hablando lo que te fue concedido, hablando lo que dice la Biblia. Habla tu palabra y deja que el río fluya. Soy bendecido, dice Santiago, y si a alguno le parece que le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Dios es amplio, pero pídala con fe, no dudando en su corazón, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento. Tal
Quien tal haga no piense que recibirá cosa alguna de Dios. O sea, tú tienes que acercarte a Dios y pedirle: Señor, yo sé que tengo tu sabiduría, Padre, dámela. Yo sé que tú, y Dios te la dará. Ahora comienza a hablar la vida que tienes en Cristo. Deja que tus palabras rieguen tu huerto para bendición, no para maldición. Que saques las aguas del depósito de tu corazón y traiga crecimiento, traiga ese gemir del Espíritu Santo, traiga también la sabiduría del cielo, una sabiduría que es otorgada a toda persona que recibe a Cristo, a toda persona que ha nacido de nuevo. No importa tu condición social, no importa tu condición económica, tu nivel educativo, eso no importa. Lo que importa es que nazcas de nuevo y comiences a sacar de esas aguas, y verás que Dios hace sabio a personas que parecían muy sencillas. Eso la palabra de Dios lo dice en primera carta a los Corintios 1:27. Él dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Aleluya, aleluya. Por eso es que personas que no tuvimos de pronto esa crianza con lujos, que nos tocó vivir necesidades, que nos tocó pasar situaciones difíciles en nuestra niñez, es por eso que ahora nosotros, aunque tuvimos un principio así, podemos hoy vernos delante de la gente como personas sabias, dar la palabra de Dios, dar consejos, y de nuestra boca sale poder. La gente la recibe y sus vidas son transformadas. Dios es bueno. Dios hace de personas ordinarias cosas extraordinarias. Y podemos decir: la gloria es para mi Señor, porque somos conscientes que no es por nosotros, es por los ríos que hay en nosotros. Aleluya. No es por ti, es por lo que hay dentro de ti. Tenemos este tesoro en vasijas de barro para que la excelencia no sea nuestra, sino de Dios. Aleluya. Qué lindo eso que dice Pablo, ¿no? Tenemos ese tesoro en vasijas de barro. La excelencia es de Dios, la gloria es de Dios. Entendemos que todo lo que somos y tenemos es por Él, por su gracia. Por eso cada vez que alguien nos halaga, nos alaba con sus comentarios, inmediatamente remitimos esa gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, que murió en esa cruz y entregó su sangre para que eso pasara. Porque no fue por mí, yo no pagué ese precio, tú tampoco lo hiciste. Tu deuda y la mía eran muy altas, no podíamos pagarlas. Jesús con su sangre limpia se entregó en esa cruz y pagó por ti, pagó por mí, y fue acepto para Dios su sacrificio. Su sangre satisfizo las demandas del Padre. Entonces el Padre lo tomó como una ofrenda que cubría a todos aquellos que se acercan a Él y beben de esta agua. Todos los que estamos bajo este sacrificio ahora somos declarados inocentes delante del Padre. No le debemos nada a Dios, porque Jesús pagó la deuda, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Lo que hoy tú y yo tenemos es por su gracia, no es por tus obras, es por la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Hoy tienes ríos que Él puso solo porque tú te acercaste con fe y tomaste de esa agua. Porque es por fe, dice Efesios 2, para que nadie se gloríe. Es por gracia, no por obras, porque si fuera por obras habría motivo de que gloriarse. Es por gracia, por la gracia de Jesús derramada de color rojo, su sangre preciosa en esa cruz. Aleluya. Pero también, número 4, para terminar, el último de los ríos se llama el río Éufrates. Y el río Éufrates significa abrirse paso, significa correr, aumentar, ser fructíferos. Significa también un retoño para nuevos comienzos. Hay otra agua especial que sale de tu interior, que te va a hacer correr esta carrera mucho más rápido, que va a hacer que tú vayas en esa dirección que Dios quiere que tú vayas. Dice la palabra de Dios en Salmos 32, versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Aleluya. Esto es para ti, iglesia. Esto es para ti.
porque Dios puso en mi corazón esta palabra para que la comparta contigo hoy. Y es que el Señor primeramente quiere que tú seas exaltado, que tú crezcas, que tú te multipliques, que tú seas muy bendecido, que encuentras esas aguas del primer río. Pero también Dios quiere que tú comiences a caminar en esa dimensión espiritual, en ese Espíritu Santo que clama desde tu interior, que gime con gemidos indecibles. Pero también Dios quiere que tú, al sacar esas aguas y riegues tu huerto, camines con esa sabiduría del cielo, esa forma de interpretar la palabra de Dios muy especial, muy poderosa, que seas una persona tan espiritual y con una sabiduría tan espiritual que tengas el poder para juzgar todas las cosas. Recuerda, tú tienes la mente de Cristo. Pero también Dios quiere que te levantes y corras esta carrera, porque hay mucho por correr. Y el Señor me dijo, es un mensaje para esta iglesia, porque el Señor nos exaltará, el Señor nos levantará, nos dará un nombre que la gente conocerá. Pero debemos cuidar nuestro corazón para que no se nos dañe el corazón con el orgullo. Pero también Dios hará que esta sea una iglesia que fluye en los ríos del Espíritu Santo, donde se derrama la unción del Espíritu Santo cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos unidos en un solo espíritu. Ahí envía el Espíritu Santo su preciosa unción, y su preciosa unción pudre todo yugo. Pero también una iglesia que crece en la sabiduría, en la palabra de Dios, que está fundada en esa roca de esa sabiduría de Dios que se revela a través de su palabra. Y que corremos esta carrera. El tiempo es corto, así que tenemos que aprovechar el tiempo. No podemos permitir que el enemigo nos distraiga con cosas de este mundo que de nada aprovechan. Es tiempo de sembrar la buena semilla. Es tiempo de que dejes de hablar cosas necias, que dejes de hablar derrota, que dejes de hablar enfermedad y comiences a hablar lo que la palabra de Dios dice. Habla vida, riega tu huerto con las aguas de vida que están en tu interior. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Biblia de ti? Te digo, ¿qué dice la Biblia de ti? Que tú estás sano. Entonces, ¿qué tienes que hablar tú? Sanidad. Estoy sano. No seas un cristiano carnal. Un cristiano carnal es el que le cree a la enfermedad y habla enfermedad. ¿Qué más dice la Biblia de ti? Que tú eres bendecido. Entonces, ¿qué tienes que hablar? Bendición. O sea, no hables escasez. Saca de tu vocabulario palabras como no tengo, no hay, somos pobres, estamos mal, estamos en la mala, estamos arruinados, no, está terrible, no hay trabajo. Todas esas cosas, sácalas de tu cabeza, sácalas de tu vocabulario y ahora comienza a hablar acerca de tu nueva identidad en Cristo, para que puedas de esas aguas que están en tu interior, con ellas regar ese huerto. ¿Qué más dice la palabra de Dios de ti? La palabra de Dios dice que tú eres inteligente. La palabra de Dios dice que tú eres amado, que tú eres acepto en el amado. La palabra de Dios dice que tú tienes todo, que tú eres un heredero de Dios, un coheredero con Cristo. Habla la Biblia, habla la palabra de Dios sobre tus circunstancias, y entonces esos ríos estarán saliendo y tu huerto estará muy limpio, muy bueno, estará produciendo, habrán frutos, habrá mucha abundancia. Tu huerto será el Edén. Estarás como en el origen. Tú puedes vivir ahí en ese lugar de paz, en ese reposo. Nos decía el pastor Ernesto Alemán, el reposo te hace correr. Para poder correr rápido necesitas estar en el reposo de Dios, en el lugar secreto con Dios, en esa intimidad con Dios. Y entonces tú comienzas a correr, a avanzar. Tu vida comienza a notarse, los demás lo van a ver, que tú vas a avanzar muy rápido, vas a comenzar a caminar, no tan rápido como debería ser, porque no puedes madurar, o sea, no puede ser algo así como tan acelerado, ¿no? Pero sí va a ser mucho más rápido de lo normal. Te vas a tomar el tiempo de crecer, el tiempo de madurar, pero verás muy pronto cómo esas promesas de Dios se van haciendo reales en tu vida.
para que tu vida sea ese huerto de riego que dice la palabra de Dios. Serás como huerto de riego cuyas aguas nunca faltan. Esos somos nosotros. Hoy estamos en este lugar listos para hacer algo muy importante, que es tomar la cena del Señor. Y creo que después de hablar esto, nosotros podemos tomar la cena del Señor entendiendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por tu puesto van a pasar entregándote un pan y entregándote una copa. No la comas aún, ten ahí eso en tu mano.